Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración aquí en el Faro de Sofía. Hoy nos metemos con un peso pesado. Uf, y tanto. Immanuel Kant. Vamos a intentar desgranar algunas ideas de su obra más famosa quizás, La crítica de la razón pura. Ideas que cambiaron bastante cómo vemos, cómo pensamos sobre el pensar, ¿no? Exacto, es un antes y un después. La cosa es que Kant propone algo como, a ver si lo digo bien, ¿y si nuestra mente no es solo un espejo que refleja el mundo tal cual es? ¿Y si en realidad es más como unas gafas que llevamos puestas siempre y que le dan forma a todo lo que vemos, a todo lo que experimentamos? Justo esa es la idea. Unas gafas que no nos podemos quitar. Claro. Y a partir de ahí Kant se hace las grandes preguntas. ¿Qué podemos saber de verdad? ¿Nuestra razón tiene un límite? ¿Podemos conocerlo todo? Pues eso, vamos a intentar aclararlo un poco. Sí, porque Kant se da cuenta de algo que está ahí. En sus textos se ve claro. La razón humana tiene como un impulso, ¿sabes? Siempre quiere ir más allá. Siempre el ¿por qué? Exacto. El ¿y por qué esto? ¿Y cuál es la causa última? Busca lo que él llama lo incondicionado, la respuesta final a todo. Pero claro, la pregunta del millón que se hace Kant es ¿puede la razón llegar hasta ahí? ¿Tiene esa capacidad? Entiendo. Como esa curiosidad que no para, ¿no? Que te lleva a preguntar y preguntar hasta que ya no sabes qué responder. Justo eso. Nuestro plan hoy entonces es intentar entender algunas de esas ideas centrales de Kant. Hablaremos de eso de los fenómenos, los númenos. Suena complicado, pero intentaremos que sea como una charla. Sí, usando ejemplos sencillos, basándonos en lo que él escribió claro. Perfecto. Pues, ¿listos para este viaje a los límites del pensamiento? ¿Vamos allá? Vamos. A ver, para empezar, Kant habla mucho de una distinción clave. A veces se dice dos mundos, aunque quizás no sea exacto. El mundo sensible y el inteligible. ¿Qué es esto? Así para entendernos. Claro. A ver, simplificando un poco, ¿vale? El mundo sensible sería el de los fenómenos. ¿Fenómenos? Sí, las cosas tal como las percibimos, como se nos muestran a través de nuestros sentidos, vista, oído, tacto, y muy importante, organizadas ya por nuestra mente. Ah, o sea, no es solo ver, es ver y entender. Exacto. Nuestra mente ya les aplica unas estructuras básicas, como el espacio y el tiempo. Para Kant, el espacio y el tiempo no están ahí fuera, son como el sistema operativo de nuestra percepción. Ostras, como las gafas de antes. Justo. El mundo sensible es ese mundo que vemos a través de esas gafas. El cielo estrellado que vemos, la mesa que tocamos, el sonido que oímos. Es el mundo de la experiencia, el que podemos estudiar con la ciencia. Vale. Lo que nos aparece, lo que podemos experimentar. Captado. Y el otro lado, el mundo inteligible. Ese es más peliagudo. Originalmente, en filosofía, se refería a una realidad que solo se capta con la inteligencia, no con los sentidos. Kant lo relaciona con las cosas en sí mismas, lo que él llama noumenos. Las cosas sin las gafas puestas. Esa es la idea. La realidad tal cual sería pura, sin nuestro filtro mental. Pero aquí viene el gran pero de Kant. ¿Qué pasa? Que dice, de esas cosas en sí, de los noumenos, no podemos tener conocimiento directo. Cero. Nuestra capacidad de conocer se queda en los fenómenos, en lo que pasa a través de nuestras gafas. Entiendo. Él usa una metáfora genial. Imagina que nuestro conocimiento es como una isla, la isla de la verdad, donde podemos movernos, explorar, construir. Es el terreno de la experiencia posible. Vale, la isla es lo que conocemos. Pero esa isla está rodeada por un océano, inmenso, oscuro, ¿sabes? Nebuloso, tormentoso. Ese océano es lo numénico, la cosa en sí, lo que está más allá de lo que podemos experimentar. Qué imagen más potente. La isla es donde funcionan nuestras herramientas mentales. Espacio, tiempo, causa-efecto. El océano es lo desconocido. Lo incognoscible por esa vía, por la vía de la razón teórica. Entonces, intentar usar nuestras herramientas de la isla, digamos, la lógica, la ciencia, para entender lo que hay en el océano, eso da problemas. Kant dice que sí, y gordos. Cuando la razón intenta usar sus conceptos, que están pensados para funcionar dentro de la experiencia, en la isla, para comprender esas cuestiones últimas que están más allá, en el océano, el origen del universo, si el alma es inmortal, si existe Dios, la razón se mete en unos líos tremendos, choca consigo misma. ¿Cómo que choca consigo misma? Pues que llega a contradicciones.
Kant las llama antinomias. Son como dos razonamientos que parecen perfectamente lógicos, válidos, pero que llegan a conclusiones totalmente opuestas e incompatibles. Anda. ¿Puedes poner un ejemplo? Claro. Por ejemplo, sobre el universo. Puedes argumentar lógicamente que el universo tiene que haber tenido un comienzo en el tiempo y tiene que tener un límite en el espacio. Vale, parece razonable. Pero, ojo, también puedes argumentar con la misma lógica aparente que el universo no puede haber tenido un comienzo en el tiempo, porque ¿qué había antes? Y que no puede tener límites, que es infinito. Y las dos cosas no pueden ser verdad a la vez. ¡Ostras! Te quedas como... Totalmente. bloqueado. Totalmente. La razón intenta ir más allá de la experiencia posible y se estrella. Es como querer usar un martillo para clavar un tornillo. La herramienta no es la adecuada para esa tarea. Entiendo. Como cuando de pequeño preguntas ¿por qué? Sin parar, y llegas a un punto que tu padre o tu madre ya te dice «porque sí», ¿no? La razón quiere, pero no puede llegar hasta el final por ese camino. Exactamente así. Esa tendencia a buscar lo incondicionado, esa respuesta última, es natural, dice Kant. Es propia de la razón. No podemos evitar hacernos esas preguntas. Pero, entonces, si la razón teórica, la que usamos para conocer el mundo, se mete en estos jardines y no puede responder, ¿significa que esas grandes preguntas sobre Dios, el alma, la libertad, no sirven para nada según Kant? ¿Las deja de lado? No exactamente inútiles. Lo que dice es que no podemos conocerlas científicamente, como conocemos que el agua hierve a 100 grados. Quedan fuera de la isla del conocimiento posible. Vale. Pero aquí Kant hace un giro muy interesante. Él dice, bueno, esta tendencia a buscar lo incondicionado, aunque nos dé problemas en la teoría, quizá tenga otra función. ¿Otra función? ¿Cuál? Pues aquí entra en juego lo que él llama la razón práctica. Razón práctica. Suena a algo de actuar, ¿no? Exacto. Es la razón aplicada a la moral, a cómo debemos comportarnos, a qué debemos hacer, la ética. Ah, vale. ¿Y qué pasa ahí con esas ideas problemáticas como Dios o la libertad? Pues que en el ámbito de la moral, según Kant, estas ideas recuperan un papel fundamental, no como algo que podamos demostrar que existe o no existe, ¿Entonces? sino como postulados, algo que necesitamos suponer para que la propia moralidad tenga sentido. A ver. ¿Cómo es eso? Suponer. Sí. Por ejemplo, la libertad. Para que podamos hablar de responsabilidad moral, de que alguien es bueno o malo por sus acciones, necesitamos presuponer que somos libres de elegir, ¿no? Si estuviéramos totalmente determinados, como una máquina, no tendría sentido hablar de deber moral. Claro, si no puedo elegir, no soy responsable. Vale. Pues Kant dice, no podemos demostrar científicamente que somos libres, eso caería en las antinomias, pero para que la moral funcione, tenemos que postular la libertad, actuar como si fuéramos libres. Ya veo. Es una necesidad práctica, no un conocimiento teórico. Justo. Y lo mismo pasa, según él, con ideas como la inmortalidad del alma o la existencia de Dios. Argumenta que son postulados necesarios para que la búsqueda de la virtud y la felicidad tenga un sentido último, para que haya una especie de garantía de que el orden moral se cumpla al final. O sea, no es que demuestre que Dios existe, sino que para que la moral sea plenamente coherente, necesitamos creer en ello racionalmente. Es una fe racional, podrías decir, no basada en pruebas empíricas, sino en las exigencias de la propia razón en su uso práctico, moral. Es una forma muy inteligente de salvar un espacio para la moral y la fe, sin contradecir los límites que él mismo había puesto al conocimiento científico. Qué interesante el giro. O sea, la razón tiene sus límites claros para conocer el mundo exterior, los fenómenos, pero encuentra una tarea importantísima en guiar nuestra acción, en la ética. Y ahí necesita apoyarse en ideas que no puede demostrar. Exacto. Separa muy bien los campos. Una cosa es el saber científico, limitado a la experiencia, a la isla, y otra cosa es el ámbito de la acción moral donde operan estos postulados de la razón práctica. Nos ayuda a distinguir entre conocimiento y creencia racionalmente fundada. La verdad es que te deja pensando. Hemos visto cómo Kant nos dice, ojo, seamos humildes con lo que creemos saber. Nuestra mente le da forma a lo que experimentamos, sí, a los fenómenos. Pero hay un límite claro, el noúmeno, la cosa en sí, que se nos escapa. Y al mismo tiempo, esa misma razón encuentra su sitio en la moral. Es
complejo. Y esa idea de los límites es súper importante, ¿eh? Nos ayuda a entender por qué la ciencia puede avanzar en unas áreas, pero por qué hay otras preguntas, las grandes preguntas sobre el sentido de la vida, la libertad, la moral, donde la ciencia como tal no puede entrar. Ahí la razón funciona de otra manera. Nos deja con una reflexión final, ¿no? Si nuestra propia mente, con sus estructuras como el espacio y el tiempo, configura activamente todo lo que experimentamos, entonces, ¿qué significa realmente decir que algo es real u objetivo? ¿Hasta qué punto lo que vemos es la realidad? Esa es la gran pregunta que Kant nos lanza. Una pregunta que sigue dando vueltas y generando debate hoy. No nos da una respuesta cerrada, quizá, pero sí unas herramientas potentísimas para pensar sobre cómo conocemos, qué es la realidad y, bueno, qué significa ser humano y tener esta capacidad de razonar. Sin duda, una invitación a seguir explorando. Totalmente. A seguir pensando en esos límites y en las posibilidades de nuestra razón.